Pues si no hay más dudas, entonces sí quedó más o menos claro de todo esto, de los timers, de estas subrutinas. Esto sí lo vamos a ocupar. La configuración de los timers. De hecho, ahorita que trabajemos con PWM vamos a necesitar timers. Ahorita les voy a explicar cómo los vamos a ir configurando. Porque vamos a utilizar el timer 0 y el timer 2 para generar el modo PWM. Porque podemos generar una señal PWM simplemente encendiendo y apagando los bits, ¿no? Y estimar lo que va a ser el tiempo en alto que va a tener cada uno de estos pulsos, ¿no? Ouch, perdón. Y obviamente el tiempo en bajo, ¿no? Déjenme, que aquí es más complejo dibujar. Entonces, calculamos esos tiempos y podemos simplemente encender y apagar esos bits con dos retardos y punto. Pero aquí el inconveniente es que vamos a consumir la mayor parte del programa generando esos retardos para encender y apagar el delay y generar ese ciclo de trabajo y nos va a quedar muy poco tiempo de procesamiento para poder monitorear algunas otras cosas como motores, botones, salidas, algunas otras operaciones que pueden ser sumas, etcétera. Entonces, si le dedicamos todo el tiempo de procesamiento a estar retardando el tiempo en alto y luego el tiempo en bajo, tendríamos cosas más complejas que esto. Por eso es que les dejé esta actividad para que vieran cómo con esta subrutina sí se puede preguntar por estos dos botones y podríamos estar monitoreando el tiempo, pero sí se hace un poquito más complejo. Entonces, de tal forma que para el módulo PWM aprovechamos precisamente ese módulo y lo que va a generar son esas pequeñas interrupciones o banderas para decirnos cuando ya se desbordó un timer o cuando se reinicia. Ahorita les voy a explicar en el diagrama y en los registros que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones que se pueden utilizar para hacer que el programa solo dure un determinado tiempo, ¿no? Les digo, la elegante, digámoslo así, es utilizar los timers con interruptores para que le quitemos carga de procesamiento al microcontrolador y se pueda dedicar a estar escaneando tal vez un teclado, tal vez haciendo operaciones matemáticas y sacando resultados en un display, etcétera, mientras que cuando se consuma el tiempo nos indique para que se nos acabe, digamos, finalicemos el programa, ¿no? O la sencilla es esta, ¿no? Como no estamos haciendo una gran cantidad de actividades, simplemente estamos escaneando un par de botones para hacer la actividad de subir y bajar, pues sí caben dentro de la parte central, incluso podemos tener un programa un poquito más complejo. El problema está cuando, digamos, toda una corrida del programa principal consume mucho tiempo. Por ejemplo, que tuviéramos que llevar unas operaciones matemáticas que por ahí se estaría llevando unos milisegundos o incluso hasta segundos, pues entonces ya no sería tan digamos, viable esta parte, porque a lo mejor los bucles que vamos a estar generando solos van a ser 5 veces, pero en lo que estoy ejecutando, en una de esas igual y que me alcanza a entrar una última vuelta, y si fueran, imagínense, de segundos cada su proceso que está teniendo aquí en el centro, en lugar de tardarse un minuto, ya se tardó un minuto y medio, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener poca controlabilidad. Aquí en este caso, les digo, como no es mucho lo que estamos ocupando y perdiendo de tiempo para poder incrementar el valor y presentarlo en los displays, o decrementarlo y presentarlo en los displays, lo podemos estar trabajando aquí en el centro. Pero bien, bueno, ahorita vemos cómo trabajan esos timers, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla de la pizarra y les voy a compartir ahora un PDF. Aquí está. Okay, entonces, platicábamos la sesión anterior la cuestión de lo del PWM y la importancia de la frecuencia que tenemos que seleccionar. Va a estar en función del motor, del tamaño y obviamente de sus propiedades eléctricas o de sus constantes, perdón, sus constantes eléctricas, no propiedades. Es decir, las resistencias de su devanado, la inductancia que puede tener, incluso algunas cuestiones de capacitancia entre las terminales o capacitancias parásitas que pueda tener, porque eso, pues al final de cuentas, genera filtros pasabandas o filtro pasabajas. Si ese filtro, por las constantes eléctricas que tiene, genera una gran impedancia a frecuencias muy altas, pues entonces tenemos que recorrerlo, ¿no? Pero tampoco podemos meter frecuencias muy bajas porque entonces empezamos a tener ruidos mecánicos.
Bien. Entonces, el microcontrolador en este caso cuenta con un módulo de captura, comparación y generación de señales PWM. Nosotros ahorita vamos a trabajar con la versión de módulo PWM. Entonces voy a rezar un poquito para que vean los tres modos de operación, aunque no, digamos, no necesariamente tendríamos que trabajar con las otras configuraciones, pero pues sí puede trabajar. Bueno, está tardando en cargar, ¿no? En fin, en captura lo que hacemos es activar los temporizadores para medir el flanco de subida de una señal o el flanco de bajada. Y esa captura es como un simple contador externo que nos va a permitir, está que les decía, modo captura, comparación PWM, y este nos va a permitir, modo captura, llevar una cuenta de eventos, ¿sí? Podríamos tener tal vez unos infrarrojos conectados en una configuración como de barrera, y cada que pasara pues algún objeto o personas o algún objeto que nos esté interfiriendo con esa señal, el microcontrolador ya configurado con este modo, pues puede llevar una cuenta sucesiva de esos elementos y registrarlos sin necesidad de que nosotros podamos o tengamos que destinarle en el programa una serie de instrucciones para estar preguntando por ese estado de esos pulsos, ¿no? Si ya se activó o no se activó el infrarrojo para generar una cuenta ascendente o descendente. Eso es en captura. En comparación, es algo muy parecido, pero aquí utiliza ambos flancos, el flanco de subida y flanco de bajada, y con esto prácticamente lo que nos permite es medir el tiempo que dura una señal, ya sea el flanco de subida, ahorita lo movemos, flanco y flanco de bajada, para medir cómo están estos elementos, a ver si lo puedo poner aquí, ahí está, y medir el tiempo que dura esta señal. Si nosotros determinamos el tiempo en la cantidad de cuentas que hizo los timers, pues podemos también identificar el periodo o la frecuencia de una señal. Entonces, de esa forma, más o menos funciona lo que va a ser la de comparación. Y el último modo, pues es módulo PWM, que ya platicamos de él en la sesión anterior, que es para generar una señal determinada donde vamos a estar variando su ciclo de trabajo. Aquí en la figura aparece, vean, cómo se va a generar esta señal, ¿sí? Con modulación por ancho de pulsos, y va a estar involucrado, por ejemplo, a la hora de iniciar todo el ciclo, es decir, cuando se pasa de activo bajo a alto, cuando ponemos en alto la señal, en este momento tenemos aquí que el timer 2 se va a encontrar en 0. El que va a determinar el pulso en alto, o lo que se conoce también como el ciclo de trabajo, va a ser cuando el timer 2 sea igual al valor del CCPR, y ahí tiene una X, quiere decir que va a depender del módulo con el que estemos trabajando. En el caso del 887 hay dos módulos, PWM, módulo CCP, que es captura, comparación, PWM. Hay dos, entonces va a depender cuál utilicemos, si el módulo 1 o módulo 2, y va a tener su registro correspondiente de registro captura comparación, ¿no? CCPRL, CCPRH, hacia el 1-2. Bueno, y tenemos una resolución de 10 bits, pero este registro, el CCPR, vamos a considerar el 1, el 1L, tiene los 8 bits más significativos, y se completa los 10 bits con los 2 del CCP1 control o con registro de configuración, los bits 4 y 5. Nosotros ahorita por simplicidad vamos a trabajar nada más con una resolución de 8 para ver cómo está cooperando, pero ya posteriormente lo trabajaremos con resolución de 10 para tener una mayor definición, también dependiendo de los motores que utilicemos, ¿no? Entonces ahorita solamente vamos a estar trabajando con CCPR1L. Y entonces cuando este registro sea igual al valor que tiene el timer 2, lo que se va a generar en el módulo es que apaga una salida del microcontrolador. Vamos a ver que también esta señal PWM se va a generar específicamente por un pin, por una terminal del microcontrolador, que ahorita lo ubicamos en el diagrama.
este pin va a corresponder a la salida CCP1 o CCP2. Por ahí va a salir esa señal, por ahí se va a generar. Y es prácticamente como si estuviéramos encendiendo o apagando un bit de un puerto, ¿sí? Nada más que en este caso ese encendido y apagado, pues se va a hacer de forma automática cuando se trabaje con estos dos elementos, ¿no? Y vean aquí, vuelve a iniciar o vuelve a pasar al estado activo alto cuando el timer es igual al PR2, pero además reinicia el contador, es decir, este timer lo resetea y vuelve a empezar, vuelve a esta parte de acá abajo, ¿no? Entonces, ahí vemos que está involucrado, por ejemplo, timer 2, que es el que va a generar simplemente los pulsos de la cuenta, y dos registros de comparación, que es el registro CCP, que si se dan cuenta es el que me va a hacer que cuando el ciclo de trabajo se cumpla, cambie de estado, y el PR2 es la cuenta total del tiempo. Entonces, funge como el que me va a calcular el periodo, y al poder calcular el periodo o determinar el periodo, también me va a permitir determinar la frecuencia de operación del PWM. Entonces, esos son los registros que van a estar involucrados. Dice el módulo PWM genera una modulación por ancho de pulsos. Esta señal va a estar, la vamos a encontrar en el pin correspondiente del CCP, ya sea el 1 o el 2, y el periodo y el ciclo de trabajo y estos componentes van a estar determinados por los siguientes registros, ¿no? Así como su resolución. Por el PR2, que ya les decía, el PR2 pues básicamente es el que me va a determinar el periodo de la señal PWM. El timer 2 control es o control, yo digo control, hay unos que le dicen el configuration, nos va a permitir eh, activar algunas características especiales del timer, porque vean, es el que vamos a estar utilizando como referencia para generar las cuentas y para saber en qué momento se activa y se desactiva el ciclo de trabajo, ¿no? El registro de comparación, que es el CCPR, ya sea el 1 o el 2, la parte baja. En una configuración, en una operación tipo PWM, hay dos, por eso se llama L. Está el CCPRL y CCPRH. Sería un registro a 16 bits, pero lo ocupamos, digamos, los 16 bits cuando estamos trabajando en la configuración de comparación. Es decir, cuando estamos midiendo el tiempo que tarda una señal en subir y bajar. Pero obviamente esa señal es externa y yo lo que quiero determinar es su frecuencia, ¿no? Pero como aquí solo lo vamos a necesitar para generar un cambio en el ciclo de trabajo, solo se ocupa la parte de baja, el CCPRL. Y el CCP1 Configuration, es decir, nos va a ayudar a determinar en qué modo voy a estar trabajando y algunas cuestiones de cuándo se activa y cuándo se desactiva el módulo PWM. Si vamos a estar trabajando en configuración, en comparación, perdón, en captura o en PWM, ¿no? Y entonces más adelante vamos a ver cómo se configura, pero lo vamos a trabajar nosotros ahorita como PWM. Bien, entonces borramos aquí y dice pues que tenemos una modulación por ancho de pulsos con una resolución de 10 bits que va a estar determinada por el CCP y por algunos bits del CCP1 control. También nos indica que vamos a estar trabajando con el puerto C o el puerto correspondiente donde se encuentre el bit del PWM, lo que nos decía aquí arriba. Aquí está el CCP1X, aquí nos está diciendo que el pin CCP1X, pues obviamente vamos a tener que afectar su tris correspondiente, porque lo tenemos que hacer salida. Si aunque tengamos configurado todo el módulo y tengamos los timers y todo lo que sea, pero el tris del pin no está declarado como salida, pues simplemente no vamos a generar ese PWM, ¿no? Y ahorita vemos, digamos, la secuencia de cómo configurarlo. Vamos primero a analizar cómo se comporta, ¿no? Entonces, tenemos aquí abajo una figurita. A ver si se alcanza a ver. Yo creo que sí. Aquí está. Bien. ¿Cómo opera? Bien. Entonces, decíamos, aquí nos va a llegar en el timer 2. Van a empezar a llegar los pulsos de reloj. ¿Sí? Vamos a tener aquí unos cuadritos, simulando que no son nuestros pulsos de reloj. Y si tuviéramos configuración donde cada pulso de reloj equivale a una cuenta directa del microcontrolador, bueno, en realidad no es pulso de reloj, sino son ciclos máquina, pero vamos a ejemplificar ahorita como pulsos. Si llegara un ciclo de máquina a una serie de pulsos,
aquí vamos a empezar a contar desde el 00 hasta el FF, porque el timer 2 es un registro de 8 bits, desde el 00 sería el primero, hasta el valor FF o 256, vamos a poner 255, ¿no? Para verlo así de alguna manera. Entonces, ese registro toma esos valores y vean cómo está conectado. Este timer tiene un comparador, comparte ese valor o lo podemos compartir ese valor con un comparador arriba y este comparador lo va a tratar de identificar con el CCPR1H, pero este CCPR1H es una copia, ahí por eso aparece esa nota 2, del CCPR1L. Entonces, cuando yo escribo aquí un valor, supongamos vamos a poner un 90, voy a poner aquí, pongamos que entró aquí un 90, ¿vale? Ese valor pues va a aparecer aquí, copia, porque lo necesita para poderlo comparar. Entonces, conforme este vaya incrementando, si va 1, 2, 3, llega al 90 y el comparador genera una señal. Y esta señal no es más que un pulso, ¿sí? Este pulso, si se dan cuenta, está conectado a un flip-flop tipo set reset. Es decir, pone a 1 o pone a 0 la salida Q. Entonces, cuando estos dos valores son iguales, el comparador genera un pulso en el reset y por ende la salida aquí, vean, esta es una salida CCP, esta terminal nos indica que es una salida física, vamos a generar un 0 porque estos valores fueron idénticos. Bien, ¿qué pasa acá entonces? Ay, perdón, acá abajo tenemos un valor del PR2, vamos a suponer que este fuera, vámonos al valor a la mitad. Vamos a suponer que este fuera 180, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que este timer sigue contando. Entonces aquí tenemos un 0, ¿no? Perfecto. Ya llegamos a 90 y este sigue contando. Ya vamos en 100, llegamos al 180. Cuando son iguales, estos dos, ¿verdad? También está comparando. El 180 que tenemos en el timer con el de referencia del PR2, se genera un valor de verdadero y genera un pulso. Pero vean, este pulso a dónde está conectado. Ahora está conectado a la terminal del set. Entonces quiere decir que este set lo genera aquí. Entonces aquí está. Esto es cuando el PR2 es igual a 180 y el timer 2 igual lleva 180, ¿no? Puede llegar hasta 255, pero ahorita vamos a 180. Pero además de ponerlo en set, este bit que se está generando aquí le da un clic al timer, que es esta notita 1. Y esta notita 1 nos dice que este timer de 8 bits se va a resetear en cuanto el registro, como está concatenado con este comparado con el PR2, en cuanto ambos sean iguales, va a generar un set aquí, va a poner a 1, pero además va a resetear el timer. Es decir, ya no va a llegar hasta 255, solo llegó a 180 y va a volver a empezar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se queda en alto. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en alto? Es decir, sigue contando, ahora vuelve a empezar. 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuándo? Va a llegar a 90, el comparador va a ser verdadero, va a generar un pulso, un reset, ¿cierto? Entonces aquí pasa esto. ¿Cuándo? Cuando acá arriba ya pasaron 90 cuentas, por así decirlo. Entonces, ¿cuántas cuentas me van a hacer falta para poderlo volver a iniciar? Aquí va a seguir contando, hasta que llegue a ¿cuánto? 180. Hasta que llegue a 180. Excelente, Samuel. Entonces aquí vamos a tener 180. Cuando llegue a 180, este timer, pues entonces va a ser ahora igual al PR2 y va a generar ese bit, ese pulso, en donde lo pone en alto, el flip-flop, pero además resetea el comparador, el timer, y vuelve a empezar en cero. Entonces, pero aquí pasaron 90 cuentas más, ¿no? 90. Entonces, si yo cambio ahora este valor y en vez de 90, lo voy a quitar, perdón. Si lo cambio y en lugar de 90 ahora le pongo, no sé, un 20,
En el siguiente ciclo de trabajo lo que va a hacer es que este va a empezar a contar, llevamos aquí, y esto en la parte alta, ¿cuánto va a durar? Pues solo va a durar 20 cuentas, porque ahora va a llegar más rápido el timer al valor que tengo aquí. Ah, bueno, aquí se copia, ¿eh? Bueno, ya no lo eliminé aquí. Llega a 20 y con eso lo va a resetear. Entonces lo apaga. Y entonces aquí tendríamos arriba, pues 20 cuentas. Pero ¿hasta cuándo se va a volver a resetear todo? Es decir, el timer sigue contando y va a llegar un momento en el que va a ser igual a otro, al otro registro, al PR2. Entonces, cuando el timer valga 180, que es igual al PR2, lo vuelve a poner en 1 y resetea el timer. Eso quiere decir que tuvieron que haber pasado cuántas cuentas más para que esto se produjera. 160. 160, excelente. Hay que tener cuidado, nosotros no vamos a modificar el valor del PR2. El PR2, este es el que nos va a definir el periodo. Aquí debe de haber otros 180, ¿sí? Y ese periodo va a corresponder a la frecuencia del PWM, entonces no va a cambiar, no puede cambiar. Lo que sí vamos a poder cambiar es el valor del CCP y que esto corresponde pues precisamente a lo que sería nuestro ciclo de trabajo. ¿Sí? Estos valores van a estar aquí, vean, si yo cambio ese valor, pues cambia el tiempo que estuvo aquí. Si yo cambio como el que teníamos anteriormente, voy a hacer la referencia a la copia que teníamos acá abajo, pues obviamente el ciclo de trabajo cambia. Pero la suma siempre se va a mantener constante, 180. Entonces, vean, este registro, lo que va a ser el PR2, va a funcionar como nuestro periodo y obviamente la frecuencia PWM y el CCP simplemente nos va a determinar el ciclo de trabajo de esa señal. ¿Queda claro cómo funciona? Y obviamente pues aquí con el flip-flop hace que la salida esté a 1 o a 0 y además que el timer se resetee. ¿Queda claro? Ok, bien, entonces de aquí me voy a regresar a la parte física. Bueno, son de las primeras hojas. Déjenme irme hasta el principio, en donde está el pinout description, aquí está, casi. Más bien que cargue un poquito porque es medio lenta mi máquina. 887, pero este es el QF, se me hace que está más arriba. Aquí está, este es el 886 y este tiene que ser el 887. Caray. Ahí está. Y ahí aparece, ¿no? Entonces, vean, aquí en este caso, voy a tener ubicados estos, el CCP1 y el CCP2, que está en el pin, en la terminal 17 y la 16. Es aquí por donde yo tengo voy a encontrar la señal de salida del PWM y además, vean, está involucrado lo que son los registros, perdón, los pines del puerto C. Entonces, dependiendo del que vamos a utilizar el PWM, tenemos que hacerlo salidas, como los habíamos dicho. Se terminó la sesión, vamos a reiniciar la sesión y vemos ahorita cómo se va a programar entonces el módulo PWM para hacer un ejemplo rápido. No me tardo en iniciar la sesión.